volveremos a verla en los cines. Creo que esta es mi octava, ¿cómo le dice Javier? El octavo pase que veo. Y bueno, me parece un documental genial porque nos trae a ese chico, a ese muchacho enorme de cuerpo y de alma y de corazón, en una relación tan hermosa como la que tiene con nuestra madre. Creo que no estoy cometiendo infidencias, pero es necesario decirlo. Como Javier varias veces en entrevistas ha mencionado, de pura casualidad conoció a Ariarca, mi nieta, cuando Ariarca estaba en el colegio. Javier fue a pasar la espalda del mundo. Y yo recuerdo que Ariarca estaría en cuarto, quinto y medio, y me dijo: abuela, he conocido a Javier Corcuera y yo quiero estudiar cine. Y como sé que él enseña en la escuela de los baños en Cuba, me he acercado después de la película y he conversado con él. Y yo conocí a Javier desde niño, porque la amistad de su padre, Arturo, y de Rosy, su madre, continuó conmigo, con mi marido, con mis hijos. A veces pasábamos por Santa Inés y los visitábamos. Él no se debe acordar, pero yo me acuerdo de él. Y bueno, parece que ahí Javier comenzó a pensar, según me cuenta, no sé si me miente, pero comenzó a pensar en que ya podía empezar a jalar la pitita para hacer la película. Y luego en el 2014 yo presenté la segunda edición de mi libro sobre la vida de mi hermano en la Católica, y se encontró con Ariarca, ¿no? ¿Y qué haces tú acá? Entonces, bueno, he venido a la presentación del libro de mi abuela. Y recién ahí Javier, atacados de que Ariarca era la sobrina nieta de Javier Heró. Entonces, desde ese comienzo encuentro yo una película absolutamente verídica. Desde el inicio de la idea en Javier Corcuera hasta la última imagen que hemos visto, que realmente es toda una película muy conmovedora. Sí, todavía me remece, y Javier lo sabe. Por eso cada vez que pasa me avisa para que yo venga. Bueno, mi padre fue una pieza fundamental, porque mi padre tenía mucho miedo del camino que iba a seguir Javier con su poesía. Mi padre era muy pragmático, era un hombre muy pobre, de una familia en Miraflores de 3 hermanos, donde los chicos se hicieron profesionales y tenían que cuidar de sus hermanas, y las hermanas cuidaban de los hermanos, su ropa, su comida, etc. Y Javier entró a la Universidad Católica con una beca, venía del Colegio Markham, que mi padre había costeado con muchísimo esfuerzo, con 3 trabajos, y los fines de semana todavía vendía terrenos en el barrio médico en Surquillo. Y así nos educó. Y cuando Javier comienza a escribir poesía, mi padre no entendía el arte porque no tenía tiempo, solo trabajaba y se ocupaba de nosotros. Y él tiene un poco de temor cuando Javier quiere estudiar cine. Primero, cuando se va a Europa, lo emancipa porque él no está de acuerdo en que Javier se vaya a Europa. Y cuando ya le toca irse a Cuba, decide irse a Cuba, ya mi padre no podía hacer nada, porque si bien tenía 20 años y no era mayor de edad todavía, él ya estaba emancipado. Y se fue a Cuba y lo hicimos estudiando cine hasta el 16 de mayo, que nos enteramos en los periódicos de su muerte. Fue una cosa
indescriptible. Ya no, tampoco quiero volver a esos momentos tan terribles, porque ese muchacho que cargaba a mi madre, como yo cuento en la película, y que mi madre lo recuerda también, cuando él la llevaba en sus brazos, ya no estaba, pero papá comenzó a dejar todo poco a poco y a dedicarse a la memoria de su hijo. Por eso es que yo le dedico la segunda edición de mi libro cuando él ya había fallecido. Y me da mucha pena que no vea esta película. Todo el tiempo pienso en él. Estaría orgulloso porque me decían que Javier Heró siempre sería joven, que Javier Heró siempre sería un símbolo de un muchacho que murió por un ideal, cosa que ya no vemos. Y en algún momento comencé a acompañarlo a las reuniones, a los colegios, y me fue dando la posta poco a poco. De ahí es que conservé el archivo hasta hace un año más o menos, en que lo hemos entregado completamente a la Católica. Pero es verdad que como teníamos esto cerca, se lo brindé a Javier para que él pudiera revisarlo y tomar los elementos que fueran necesarios para lograr esta belleza que hemos visto. Gracias, Javier. Y ahora yo tengo que hablar, pero no tenía tanta gente al frente, entonces los nervios no se escucha. Bueno, lo que cuenta mi abuela, un poco cómo nos conocimos, es bastante cierto. Pero cuando Javier nos reencontramos en la presentación del segundo libro y él me comenta este proyecto, yo le digo, bueno, Javier, pero yo mucho no quiero saber de Javier Heró. Tal vez porque en el colegio y en la casa siempre se le mencionaba y una parte de mí no creía que alguien podía ser tan grande, ¿no? Era un ser humano normal y yo decía, ¿cómo puede haber tanta gente que lo quiere, que lo busque, ¿no? Decía, no es tan guapo, no, su poesía no es tan chévere. Y pasan varios años y vuelve a aparecer el proyecto de la película, porque Javier me lo dijo una vez y yo le dije, ya, claro, pues sí, pues estamos juntos. Y pasaron 2, 3 años y estaba preparando mis cosas para ir a Bellas Artes y me llaman por teléfono y me dicen que hola Ariarca, soy el productor de la película y queremos saber tu disponibilidad porque vamos a empezar a grabar la próxima semana. Y yo, ¿verdad? Que había este gran proyecto. Y bueno, mucho no podemos hablar porque resulta que estamos en vivo, pero creo que ahí fue que me di cuenta de la importancia del trabajo de la memoria y que la mejor manera de reconectar y de generar una identidad colectiva y una identidad personal es a través de la memoria, y qué mejor manera de acercarse a ella que mediante los familiares que tenemos cerca, ¿no? Creo que Javier menciona mucho que esta película es para los jóvenes, porque aparte del gran símbolo que es Javier Heró y todo lo que representa, somos nosotros los jóvenes los que somos hijos de todas estas personas.
de todos estos bandos, ¿no? Por ponerle un nombre. Y está en nosotros encontrar esa identidad, ¿no? A través del trabajo de la memoria. Y nada, eso creo que hasta ahí nomás puedo decir, ¿no? Que esta mañana en el Dominical del Comercio leí una entrevista que le habían hecho a Ariadna, yo no sabía. Y realmente me impresionó la entrevista. Ella toca unos puntos que yo quiero aprovechar para resaltar, gracias a Ariadna. Ella dice que una de las cosas que más le impresiona es haber encontrado que Javier ponía su nombre en todas partes. Y es verdad, he estado recordando a partir de la mañana, en su closet, en sus paredes, en todos sus papeles, en todos sus cuadernos. Parecía que ensayaba firmas, escribía Heró, bien escrito, de pronto escribía Javier con X, o a veces firmaba Gabriel ERO, pero en todas partes. Y Ariarca dice en esa entrevista, era como si él quisiera dejar marcado su paso, como si supiera que después no iba a estar. Y muchas veces he pensado en eso, ¿qué pasó con este joven que entró tan chiquillo al colegio? Porque cuando entra al colegio Markham ya sabía leer y escribir, entonces se lo ponen de frente en primero de primaria, por eso sale de 15 años. Y ahora, cada vez que veo esta película, la sensación es que fue como una estela, ¿no? Que nació y que en 20 años hizo lo que muchos de nosotros no vamos a llegar a hacer. Dejó todas esas cartas impresionantes. Javier, entre poemas y cartas, me ha permitido a mí hacer un libro, porque él me ha dejado todos esos detalles, ¿no? Y Ariarca también menciona en la entrevista de la mañana la relación que encuentra entre Javier y su bisabuela. Eso quería agregar, porque esa entrevista de la mañana realmente me encantó. Gracias. Bueno, yo quería decir que realmente fue un placer trabajar con las dos, abuela y nieta aquí presentes. Fue muy bonito. Realmente Ariarca descubre todo lo que vemos en la película en tiempo real. Es decir, ella nunca había leído la carta de Javier, nunca había leído la carta de la madre, ¿no? Todo tenía mucha verdad cuando rodábamos. Y un dato que no estaba realmente planeado, pero yo conocí a Ariarca, estaba en quinto media, ¿no? Y tardé en empezar a hacer la película cuando ya nos llamamos, y cuando empezó el rodaje, justo Ariarca tenía 20 años, que era la edad que tenía Javier cuando se fue a Cuba. Y unas semanas rodando, viajamos a Puerto Maldonado a rodar las secuencias del río y de la muerte de Javier, y cuando estábamos ahí rodando en el río, Ariarca nos contó que era su cumpleaños y que cumplía 21 años con Javier. Y me acuerdo ese día muy especial porque fue muy bonito. Fuimos a comprarle un montón de regalos muy divertidos, ¿no? Y luego nos emborrachamos en un bar ahí de y fue un día muy simbólico, la verdad, porque recibió su 21 cumpleaños delante del río Madre de Dios, ¿no? Bueno, para mí también la película es muy personal, ¿no? Es una película prácticamente familiar, porque además, aparte por la relación de mi padre con
Javier, considero ser parte de mi familia, lógicamente, son mi familia también. Entonces es la primera película que hago yo tan cercana, por decirlo, en un entorno inmediato, ¿no? Y de alguna manera me la encontré ya preparada, porque Cecilia venía preparando esta película un montón de años. En realidad venía trabajando para mí un montón de tiempo. Entonces cuando me contó lo que tenía dije, pues, nunca había tenido una investigación hecha antes de empezar una película. Y eso sumado a los recuerdos que yo tenía de niño, porque Javier siempre estuvo presente en el entorno, en la vida familiar cotidianamente. Yo crecí en una habitación donde había un póster de Javier que tenía el verso de yo no me río de la muerte, simplemente no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles, pero yo no sabía qué significaba, ni quién era ese señor que estaba ahí, pero ahí estaba. Y desde ahí ya escuchando historias, porque iban los amigos de mi padre, comentaban, y siempre ya desde ahí hablaban del humor de Javier, eso es lo que me acuerdo también, porque casi que yo de niño lo que recordaba es que Javier era muy chistoso, ¿no? Y luego también ya más adolescente empecé a leer su poesía y sí, me capturó desde el principio, ¿no? Siempre me impresionó el carácter premonitorio de su poesía, ¿no? Eso es un misterio también en la poesía de Javier, ¿no? Tiene poemas que define el escenario donde va a morir, qué va a suceder, con un nivel de exactitud muy grande, ¿no? Aquel poema Las moscas, donde le pide a las moscas que el día que lo maten en el campo no se posen en sus entrañas, ¿no? El día que lo maten pongan su cuerpo bajo el sol, un nivel de exactitud muy alto, ¿no? Algo que está muy presente no en un poema sino en varios poemas de Javier, ¿no? Eso siempre y luego también siempre pensaba mucho en que Javier quería hacer cine y pensaba mucho en qué películas hubiera hecho. Entonces, cuando hice esta, hice como un pequeño juego, como no lo puedo revelar, de una posible película que lo hubiera hecho. Entonces, es la película que, aunque me encontré el trabajo ya dado, pero de alguna manera puedo decir que empecé a hacerla hace mucho tiempo, ¿no? Y luego también decir que ha sido un esfuerzo, porque las películas son colectivas, un esfuerzo colectivo y fue un esfuerzo de todos, del director de fotografía, Mariana Agudo. La música de Pauchi me pareció realmente fue maravilloso trabajar con ella. Le pone poesía a la poesía de Veró y creo que todo eso fue así porque por encima del proyecto, ¿no? Estaba también ese amor y ese cariño a Javier de todo el equipo. Eso fue muy especial y se notaba, ¿no? Era sorprendente también en Puerto Maldonado conocer a los testigos, a este hombre que lo había visto un día, que además lo rodamos casi de casualidad, porque apareció en último momento cuando ya habíamos terminado el rodaje y no habíamos tenido ni un solo día de descanso. Y yo les había prometido al equipo que el último día, antes de coger avión, que lo cogíamos a las 4 o 5 de la tarde, ese día íbamos a estar en la piscina del hotel, porque habíamos tenido un hotel que tenía piscina, pero no habíamos podido ni mirar. Y entonces ya cerramos el rodaje el día anterior, todo era felicidad, y esa mañana nos llaman para contarnos que ha aparecido un señor que había estado con él, que lo había visto vivo la noche anterior. Se sabía que existía, pero no lo encontraban, apareció. Y entonces se suspendió el día de descanso, fuimos todos a rodar, que estaba lejos además, estaba como a 2 horas, ¿no? A toda velocidad, y lo rodamos en lo que tarda ese momento, y fuimos directos al aeropuerto. O sea que fue también como un regalo del último minuto, ¿no? Pero lo que era sorprendente era también lo que había marcado, el legado que había dejado Javier, incluso en personas que no lo habían conocido, pero que les había marcado también, ¿no? Su vida. Pero bueno, realmente ha sido, con Ariarca ha sido muy divertido trabajar también, que así no ha sido todo
Sí, ha habido grandes momentos, tengo secuencias que algún día soltaré cuando ya pase el estreno y esto. Además que es muy curiosa el proceso, ¿no? Porque tomaste mi casa también. O sea, durante varios días mi casa no era mi casa. Un día bajé las escaleras y la mesa del comedor estaba delante de la ventana de la sala. ¿Cómo la habían cargado? Yo no sé. Pero así era, ¿no? Y escuchando a Javier, recuerdo lo que era Puerto Maldonado en el año 63, que muere Javier. Porque yo viajé ese año en el mes de noviembre con mi papá. Y ayer conversábamos en la casa y recordaba, Puerto Maldonado no era ni siquiera un pueblo, era una aldea. No tenía veredas. Había 2 o 3 automóviles o camionetas de la policía y de los curas de la parroquia. La gente se movilizaba en moto. El hotel, el único hotelito que había donde ellos se habían ido a inscribir para dormir esa noche, era una cosa tan terrible que mi papá consiguió que en el Banco Agrario nos habilitaran una de las oficinas con 2 camas para que durmiéramos en el Banco Agrario, porque al hotel no me podía llevar. Y luego había que hacer escala en otra aldeíta de contrabandistas en 15.000, donde, ¿para qué voy a contar cómo era ese hotelito, no? Y yo quería darle una ducha por el calor espantoso que había y mi padre se tuvo que parar delante de la puerta de la ducha para que yo me duchara en 2 minutos, ¿no? Porque era una sarta de contrabandistas y nada más. Y lo que yo he ido recogiendo año tras año, que he ido a Puerto Maldonado, porque habré ido como 12 o 14 veces a visitar la tumba de Javier, como esa aldea se transformó. Y muchos me decían que eso es a partir de conocer ellos a quién habían matado, porque Javier Heró fue muerto por el pueblo de Puerto Maldonado, con los pocos republicanos que habían y los curas que asusaron. Entonces, ahora es una ciudad mucho más próspera que antes. Y por eso es que lo quieren tanto, Javier, porque ellos dicen que ellos recapacitan muchas cosas a partir de esa muerte. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Puerto Maldonado, llegué al aeropuerto y iba para la investigación, cogí un mototaxi y me puse ahí detrás y el conductor llevaba esos chalequitos que llevan los mototaxis y ponía Cooperativa de Mototaxi Javier Heró. Ese fue mi primer encuentro en Puerto Maldonado. Estuve a punto de meter a un mototaxista de personaje en la película. Yo dije, ¿y si hay? Luego rodamos con un mototaxi, pero no lo monté, ¿te acuerdas? Que ibas tú y te subías a un mototaxi. Pero sí, Javier ha calado, ¿no? No solo en Puerto Maldonado, ¿no? Recuerdo también una vez que fui a poner la espalda del mundo a los presos en Castro, en la cárcel, y cuando terminó la proyección, los presos comunes se me acercaron y me dijeron, queremos enseñarte una cosa, hemos creado una biblioteca aquí en la cárcel. Y fuimos y era la biblioteca Javier Heró. Y como eso, creo que, si no es correcto, exacto, pero creo que es así, Javier le dijo a uno de sus compañeros que si moría, o le pasaba algo, que le gustaría que una escuelita llevara su nombre. Y hay 40 colegios que llevan el nombre de Javier Heró. Y hay 90 promociones que se llaman Javier Heró, ¿no? Y ya están celebrando las bodas de oro, ya en el 65, en el 66 y en el 67. Me han invitado a Ayacucho, a Huancayo, a celebrar las bodas de oro de las primeras promociones Javier Heró. Es increíble. Y cuando mataron a Javier Heró, multiplicaron a Javier Heró, ¿no? Tomamos la casa, sí. Pero después de cada rodaje, que eran rodajes muy emotivos, la verdad, con Cecilia nos tomábamos un whisky. Más de la bebida del enemigo. O de, como dice un amigo, de la clase obrera británica.
pero fue un rodaje muy especial, la verdad, era todo muy armónico, era como si Javier nos estuviera guiando para hacer la película, porque además en realidad es una película que tiene un hilo conductor, evidentemente, que es la protagonista Ariarca, ¿no? Pero es un diálogo pero hay una voz en off, o sea, hay un narrador en la película la película la ha escrito Javier Heroz, porque son sus cartas, sus poemas, lo que hace el relato, ¿no? Entonces es un diálogo de ida y vuelta entre Ariarca y él, ¿no? Pero se puede decir que el guión es de Javier Heroz, porque son sus textos, ¿no? ¿Podemos? Si quieren algunas preguntas, se puede, ¿eh? Unas preguntitas si quieren, porque luego tenemos una sorpresa que queremos regalarles también. Sí, bueno, ahí están detrás. No pueden ser preguntas que revelen lo que hayan visto en la pantalla. Buenas tardes, quería antes que nada agradecerle, señor Corcuera, a Cecilia, agradecerle la verdad documental. Para mí es muy especial Javier Heroz, porque yo nací el 19 de enero. Yo nací el mismo día que Javier Heroz. Y desde que me enteré de que coincidíamos en el cumpleaños, me llamó mucho conocerlo mucho más. Y la verdad, hoy día salgo pensándolo, de que por lo menos para mí Javier Heroz es un ángel que Dios le regaló al Perú, y que es alguien que nos inspira a todos, en especial a los poetas, a que debemos de luchar porque nuestro Perú sea un país justo, generoso, lleno de amor como él lo quiso. Eso era todo más que una pregunta. Quería agradecer, porque gracias a esto ya puedo conocer mucho más a Javier. Gracias. Buenas noches. Quiero agradecer la verdad este documental que es hermoso. Lo que me llamó bastante la atención es que cuando ni bien ingresó Javier dijo que esto era un documental más para jóvenes, ¿no? Y yo me pregunté, dije, tendría que ver el documental para concluir por qué lo dijo. Y ahora que ha terminado el documental, bueno, voy a citar a Julio Cortázar cuando lo entrevistaron y le preguntaron sobre su libro Rayuela, ¿no? Le dijeron, ¿para quién escribiste este libro? Y él respondió, bueno, yo lo escribí pensando en personas de mi edad, pero el resultado fue lo que él no esperaba, ¿no? Fueron personas, incluso adolescentes, que le mandaban cartas a él. Y yo ahora puedo decir, ¿no?, que este documental es para todas las personas. Simplemente agradecer eso, y más que una pregunta es un comentario, ¿no? Muchas gracias, de verdad, Javier, Cecilia y Ariarca. Muchas gracias. Buenas. Realmente mi nombre no importa. Yo soy una sombra en la noche de este río. Pero hay una pregunta que me late, que me impulsa a ponerme en pie. Y es algo que me sorprende. Un chico del Markham, un miraflorino clase media, alta, que se supone que sería predestinado a tener una vida muy similar a la de su padre. ¿Cómo es que esto cala en él? Es decir, lo que me pregunto es cómo él empieza a sentir esta pasión social tan fuerte, que lo motiva a dejar de lado la vida que pudo tener, una vida común y llena de prosperidad, y darle el coraje de dejar a su familia, dejar a sus amores, dejar a sus amigos, el barrio. Eso es lo que a mí me motiva a preguntar. Sé que tal vez no tiene respuesta, sé que quizás no la hay, pero me intriga cómo es que
esto poco familiar nace dentro de lo familiar. Permíteme tratar de responderte porque realmente, como dices, me gustaría que Javier estuviera acá y contestara a él, ¿no? Pero ya hace un tiempo que he asumido esto de contestar o tratar de interpretar. Sí, nacimos en Miraflores. Mi madre era de Barranco y mi padre era miraflorino. Pero éramos personas de mucho esfuerzo. Mi padre, como ya lo mencioné, trabajaba mucho, pero nos inculcó algo que es lo que necesita la gente el día de hoy, nuestro país, que son valores. Y yo en otra intervención anterior les dije que Javier ha dejado las cosas escritas, ¿no? Y esa carta con la que Javier Corcuera da inicio al relato, después de ver esas imágenes del Perú que vivíamos nosotros, ¿no? Esa llegada del tranvía en la Plaza de Armas, los campesinos. Yo he tenido la oportunidad de vivir 2 años en una hacienda de 3.900 metros sobre el nivel del mar, y yo he visto cómo los patrones, que éramos nosotros porque yo me casé con el hijo de un dueño de la hacienda, cómo trabajaba la gente. Y eso mi papá todo el tiempo nos los marcaba, nos los señalaba. Recuerdo que los domingos, después de que nos hacía encerar la casa, todos enceramos con él, y luego nos hacía bañar, y en invierno nos llevaba a Chosica a pasear. Y teníamos entonces que pasar cerca del Cerro San Cristóbal. Y varias veces él decía, a ver, miren esas casitas arriba. Imagínense cómo suben a los hijos, cómo suben con el agua, cómo hacen para llevar la comida a esas alturas. Miren cómo vive la gente. O sea, él nos contrastaba con la realidad. Y la carta con la que inicia la película que hemos visto, que es la despedida a mi madre, donde le dice, porque claro, ustedes la han escuchado una vez, yo casi me la sé de memoria, ¿no? Si recibes esta carta es porque algo ha sucedido en la sierra y yo ya no podré besarte y abrazarte como siempre. Perdóname, pero yo no podría vivir sin servir a mi patria y a mi pueblo, porque tú me criaste honrado y justo, amante de la verdad, de la justicia. No sé si con esto Javier te responde tu pregunta. El tema es ese, inculcar los valores. Ahora, éramos 6 y solo él tomó ese camino por su sensibilidad. Su amigo Dégale, al que visita Corcuera en Mittersill, lo dice, ¿no? Javier era una persona muy sensible. Entonces, todos estos valores que mi padre nos inculcaba calaron de esa manera. Y cuando viene la Revolución Cubana, que transforma el pensamiento de la juventud en América Latina, porque ahora no podemos juzgar sin recordar lo que pasó con esa gesta revolucionaria en el año 59. Los jóvenes idealistas, los jóvenes artistas fueron sumamente impactados, no solamente en el Perú, en todos los países de América. Y Javier, cuando tiene la oportunidad de irse a La Habana, pues no lo duda un segundo y se va. Y cuando le proponen, porque él sí se va a estudiar cine, pero no había estudios de cine, porque lo que quería en ese momento Fidel Castro era formar un grupo de guerrillas para el Perú. Y cuando se lo proponen, Javier es de los primeros que aceptan.
Y los muchachos no pensaban que Javier podía ser capaz de eso. Lo llamaban el grupo de los poetas, y ellos mismos me lo confiesan cuando yo los entrevisto. Nosotros nunca nos imaginamos, eran los poetuchos. Y en la película lo dice Leoncio Bueno, y lo dice Arturo Corcuera. Poetas no, pueden servir de otra manera a la revolución. Entonces, la gran sorpresa de ese grupo fue Javier Heró. Según me han contado, él es el que cargaba el arma más pesada, que era la ZB-30 en esa época, me imagino que ahora ni existen. Pero en ese momento, él era el que la traía sobre los hombros, porque él se llagaba los pies, pero él seguía caminando sin dudar. Entonces, bueno, espero haberte respondido en algo. Aunque ya ha respondido la pregunta que iba a hacer, porque a Vuelo el Pájaro leí, si no me equivoco, ayer en el diario El Uno un artículo en que decía que había sido compañero de Javier Heró, pero que Javier Heró se fue a estudiar cine, pero que esa era la... pero tenía convicción, ¿no?, de ir a la escuela de guerrilleros, y que en la película el señor Javier Corcuera dice que no era cierto, que realmente él, como diciendo que no tenía convicciones, sino que allá trataron de convencerlo, sobre todo Fidel Castro, cuando en 2 reuniones que tuvieron. Entonces yo estaba comentando que ahorita que estoy viendo la película, que realmente eso no refleja esta película, lo que refleja es su convicción más bien, ¿no? Es que el que escribió la película, el que escribió el artículo no había visto la película. Ah, ya, pero también la señora acaba de responder, pero sería bueno, al menos mi punto de vista, que sería bueno que se respondiera a ese señor, porque realmente no es realidad. Sí, nos hemos comunicado con él y le hemos dicho que queremos invitarlo a ver la película. Que ha escrito sobre una película que no ha visto. Entonces, ha deducido de una entrevista eso, pero no ha visto la película. Yo creo que cuando vea la película se va a retractar, porque la película precisamente dice lo contrario, ¿no? Que dice, era el más político de todos, dice la película, ¿no? Además, Javier entró a militar, de todos los poetas era el único que militaba, porque él fue el que empezó a militar mucho antes que todos. Y bueno, lo que cuenta en la película, mucho antes de irse a Cuba, ya él quería incorporarse a la guerrilla, ¿no? Lo que cuentan, quería incorporarse a la guerrilla de Lobatón. Entonces, creo que es bueno escribir sobre las películas después de haberlas visto, no antes. Sí. Yo quería responder a una cosita aquí. En esta edición que les hemos regalado, que es una edición exacta a la primera edición del Río, es exacta menos una cosa. Si el abren, le quitan ese... Viene un texto que escribió Javier sobre la edición que él tenía cuando se llegó a Cuba, que es la explicación de por qué se va a la guerrilla. Entonces creo que ahí está bien claro. Entonces hemos respetado, por idea de Cecilia, respetar lo que él escribió sobre su propio librito que encontraron cuando ya estaba muerto, encontraron entre sus cosas. La historia de esta que Javier acaba de mencionarles es que, por ejemplo, en la película hay cosas que muestra Ariarca que han regresado de La Habana, porque así como dejó la carta para que se le entregaran a mi mamá,
esa foto de mi madre joven, o una foto que está muy maltratada y bastante fea, que es una de las pocas que estamos los 8 miembros de la familia parados en un chifa, y la dejó en La Habana. Y su ejemplar número 1 que él se había llevado del Río, lo dejó en La Habana, y en él escribió de puño y letra este poema Explicación, que es una explicación. Para mí es como el testamento político de mi hermano. Después de leer esto, nadie puede dudar de la posición y la convicción política de mi hermano. Para mí sería muy cómodo, muy fácil decir, no, Javier fue un poeta al cual engañaron y por eso murió. Pero no, yo investigué durante varios años, yo conversé con sus compañeros de estudios en Cuba, con los guerrilleros que caminaron y que estuvieron con él en Puerto Maldonado. Y todos esos testimonios me ayudaron a presentar el libro que hice en el 89 y cuya segunda edición la saqué en el 14. Y ahí, este compañero que ha hecho ese artículo, parece que tampoco ha leído mi libro, a pesar de que habla de ellos, y tampoco ha visto la película. Entonces sí, me gustaría también conocerlo, después de que vea la película, y ojalá que lea mi libro también. Hace rato comentar. Quería agradecerles porque muchísimo, especialmente a la hermana Javier. Yo soy hija también de un hombre de izquierda que entre los 70s y 80s también luchó, también se preparó para guerrillero. Y desde que soy niña siempre me inculcó esos valores, ¿no? De luchar por un pueblo hermanado, solidario, libre y justo, ¿no? Y siempre me tocó mucho en el alma cómo en las siguientes generaciones tenemos esta herencia de aquello que sí, la revolución avanzó en todos estos años, pero también aquellos que quedaron, que sobrevivieron, también llevaron ese peso tan grande de que aún hay mucha injusticia, ¿no? Y comparto con Ariarca, desde el arte también, en este caso yo soy artista, también seguimos luchando, ¿no? Y ese es el legado de Javier, ¿no? Pero también de cada uno de sus compañeros de lucha, de cada una de las generaciones que han estado, que son nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Y aún así ese legado sigue entre cada uno de nosotros para poder seguir luchando y venciendo por un Perú realmente hermoso, ¿no? Hermanado, en el que todos seamos libres, ¿no? En el que todos estemos bien, ¿no? Con amor y esperanza, ¿no? Y yo les agradezco profundamente, ¿no? Porque yo creo que sin decir mucho sobre la película en este momento, yo creo que también es una voz de protesta, ¿no? Una protesta muy fuerte por lo que pasó. Yo creo que es algo que nos revela, nos interpela, ¿no? Y que sigue pasando. Así que hay que seguir luchando. Gracias. Sí, buenas noches. Quiero, antes que todo, decirles que yo fui parte del grupo que se preparó en Cuba junto con Javier y soy testigo directo de cómo fue ese proceso. Y lamento realmente que, por no haber visto la película, por no haber leído el libro, algunos de nuestros antiguos compañeros puedan haber tenido cierto tipo de prejuicio o de una actitud limitada para comprender el valor de este documental. Yo más bien reconozco la enorme calidad, la enorme contribución que significa el viaje de Javier Heró y el trabajo de Javier Corcuera y el trabajo de Ariarca y Ceciliero. Yo creo que nos ayudan a recuperar la memoria histórica de las luchas de los años 60 y creo que sería absolutamente injusto pensar que este documental da una idea distorsionada de nuestro querido compañero. Cuando nosotros llegamos a Cuba éramos 70 o poco más de jóvenes que teníamos alrededor de 20 años.
Por supuesto que fue una idea que nació al interior del grupo, el compromiso no solamente con la lucha del pueblo cubano, sino también tratar de hacer algo para cambiar la situación de nuestro país. No fue un discurso de Fidel Castro, no fue una conversación con el Che, no fueron los cubanos que nos indujeron o nos adoctrinaron especialmente para que hagamos una acción a su servicio. Todo lo contrario. Éramos jóvenes no políticos, pero suficientemente enterados de algunos problemas de nuestro país y que veíamos una alternativa revolucionaria ante nosotros por parte del pueblo de Cuba. Y es por eso que Javier, que ya tenía un desarrollo ideológico, un desarrollo poético, era un hombre de letras ya formado, seguramente superior a muchos de los que éramos tan jóvenes como él. Pero Javier con esto creo que, como lo dicen sus versos, se compromete mucho más, confirma sus sueños, confirma su búsqueda de un compromiso verdadero. Pero no solamente Javier, 40 jóvenes nos comprometimos con esa lucha revolucionaria. Quisimos prepararnos, aprender lo que habían hecho en Cuba y luego nos planteamos regresar a Perú. Y es así como en Cuba se forman durante varios meses hasta 2 grupos distintos de compañeros, unos que escogimos el MIR y otros que escogieron el Ejército de Liberación Nacional. Y todos hemos tratado de contribuir al desarrollo de la lucha de nuestro pueblo en la medida de nuestras capacidades, posiblemente cometiendo muchos errores, pero con absoluta autenticidad. Y yo creo que la película muestra este proceso de Javier Heró absolutamente de manera real y con un lenguaje poético y una profundidad admirables. Gracias por todo. Les tenemos una pequeña sorpresa para cerrar el acto y bueno, yo agradecerles una vez más haber venido esta tarde. Espero que hayan compartido un momento con Javier, que después de ver la película sientan que están más cerca de él, que por lo menos sientan que se han tomado un café con él y han compartido un momento. Y bueno, recordar simplemente que la película se estrena el día 22 en todos los cines del Perú, en todo el Perú, mejor dicho, en muchos cines, pero en todo el Perú, y que esperemos pues, que la gente vaya a verla. Nos tienen que ayudar un poco a eso y que viva la poesía. Ahora con ustedes nos va a cantar un tema a Javier Consuelo Gerí. Buenas noches. Muchísimas gracias, Javier Corcuera, por tremenda película, por otra, después de Sigo Siendo. Esta película es una de las más hermosas. Gracias por ese poema, gracias por esa vida inspiradora
que acabamos de ver. Gracias por este poderoso río que parece que nos invitara a ir a sus orillas y saciar nuestra sed de amor y justicia por nuestro país. Hemos venido, Marino y yo, a dedicarles un tema, un poema que Arturo Corcuera le escribe justamente a raíz de su muerte a Javier Heró, y que este hermoso poema lo musicaliza en ritmo de Mulisa Manuel Acosta Ojeda. Para ustedes con mucho cariño. Su profecía, un día seremos libres.
Una manzana. ¿A alguien le falta una manzana? Siempre está viva. ¿Qué te pareció? Cada testigo, cada uno. Sí, cuando le la memoria,